tardes con todos y todas. Bienvenidos ya a la última clase del curso de Derechos Fundamentales. Hubiera querido que sea una clase presencial, pero bueno, lamentablemente el gobierno no lo ha hecho posible. Igual nos vamos a ver la siguiente semana ya para el examen final, ¿no? Y la entrega de trabajos, porque también la universidad nos ha pedido de que seamos estrictos con esa fecha porque se va a cerrar el sistema, así que por más que querramos dar más tiempo, no se va a poder, ¿no? Ya hemos eh, entregado a los asistentes el caso que nos comprometimos a enviar para que puedan subir algunos puntos quienes deseen, ¿no? Y también acabo ahora, antes de entrar a clase, de grabar la resolución, ¿no? Que obviamente no está disponible porque primero tienen que entregar su caso resuelto, pero les comento que ya está también porque esto va a agilizar la posibilidad de poder resolver más rápido lo que ustedes vayan a enviar, ¿no? En esta última sesión vamos a tratar el último tema, digamos, del sílabo, porque, digamos, lo que tratábamos durante todo el curso eran los derechos fundamentales, ¿no? Pero hay algunos derechos fundamentales que no forman parte del texto. Yo les comentaba de que el primer paso para poder responder a la pregunta de si algo es un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico tendría que ser, en primer lugar, el tratar de encontrar cuál es la disposición fundamental que reconoce el derecho, ¿no? Pero claro, esto cuando hay una disposición fundamental, una posición de derecho fundamental que lo hace. Eso no siempre ocurre y cuando no ocurre, tenemos este asunto de partir, ¿no? Del artículo 3 de la Constitución que hace referencia a los derechos no enumerados, ¿no? Entonces, los derechos no enumerados más que los derechos enumerados, la posibilidad de reconocer derechos no escritos es una posibilidad habilitada por el propio ordenamiento constitucional. Pero también, como ustedes comprenderán, no es un asunto tan fácil, sino en general los jueces siempre podrían inventarse, ¿no? Especular de manera libre, arbitraria, discrecional, que es un derecho fundamental. Y no tendría sentido de que hubiera una regulación expresa en la Constitución, digamos que sea una obra del constituyente. Entonces, esta parte es la que faltaría, ¿no? Les comentaba de que ya por fuera del último contenido, digamos, el plan de estudio, había colocado una semana adicional para conversar, un poco para problematizar el asunto de cuál sería el futuro de los derechos fundamentales, ¿no? Que ya por cuestiones de tiempo no se va a poder hacer, pero básicamente allí es, que digamos, que ya no tiene que ver, decía, con lo que uno debe aprender en pregrado, ¿no? Pero sí me interesaba, y lo voy a hacer al inicio de la siguiente sesión, ¿no? El comentarles un poco cómo algunas cuestiones que hemos normalizado pueden, normalizado digo, las vemos como normales, no las cuestionamos, forman parte de los lugares comunes de la academia, la jurisprudencia, como esos lugares comunes, las zonas de confort conceptual, no nos permiten ver de que los seres humanos somos de una forma y tenemos unos riesgos que deberían ayudarnos, empujarnos a pensar de manera distinta los derechos fundamentales de cara a los nuevos retos, ¿no? Pero ya lo veremos la siguiente semana, ¿no? Será algo breve, como les digo, porque no va a ser una clase, va a ser el examen, pero simplemente quería dejarlo anotado porque yo tengo siempre la esperanza de que lo que hayamos dicho en clase le sirva para después, ¿no? Y le sirva para después significa un montón de cosas. Le sirva, por ejemplo, para cuestionar las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales que van a ver en las áreas del derecho que les gusta. No todos son constitucionalistas, ¿no? Pero para quienes son constitucionalistas, digamos que uno siempre, digo, ¿no? Hace la clase para todos, pero siempre está esperando de que lo que uno diga termine generando, revelando, fortaleciendo las convicciones de alguien que le gusta Consti, ¿no? Entonces, lo que les decía es que hay discusiones que vendrán en el futuro que tienen como presupuesto esto que les voy a comentar, ¿no? Entonces, yo diría que es de interés y utilidad para todos, pero seguramente para algunas personas, más que para otras, si les gusta los temas de derechos fundamentales, decía, en general o en sus áreas, ¿no? Voy a compartir la diapositiva que he preparado para el día de hoy y esperen un ratito.
esto es, sí. Perdonen por también haber entrado de manera un poco accidentada. Me quedé en la grabación. Me acaba de anunciar el Zoom que ya está la grabación lista, así que la vamos también a colocar de modo oculto, pero para dejarla lista también, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá está. Bien, imagino que ya están viendo la diapositiva. A ver, esto es. Listo. Bueno, como siempre, este es el contenido genérico de la clase. Voy a pasar de frente a lo que tenía que decirles. Les había comentado al principio del curso, en la primera unidad, y ahí apareciendo poco a poco conforme hemos ido conversando, porque hemos visto temas de libertad de expresión o de videoprocesos, por ejemplo, donde esto ha aparecido, ¿no? Les decía en las primeras sesiones de que la Constitución de Estados Unidos es una constitución que inicialmente se considera como orgánica, porque únicamente regula lo que tiene que ver con el control del poder, las relaciones entre poderes, ¿no? No tenía derechos fundamentales y que posteriormente es que se incorporan los derechos a través de las enmiendas, ¿no? Esta ausencia de los derechos fundamentales tenía relación básicamente con el hecho de que en el sistema estadounidense, pero en general en la tradición liberal que en ese momento se imponía, había una posición naturalista imperante, ¿no? Que pensaba, ¿no? Se consideraba de que las personas tienen derechos naturales que retienen, que son anteriores y superiores al Estado, de los que éste no puede disponer, ¿no? Entonces, les decía, ese era el temor. Un ratito. Les decía, ese es el temor con el que nace el constitucionalismo norteamericano y por eso es que inicialmente no se colocan derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Pero cuando los colocan, digamos, el temor no desaparece automáticamente. Y lo que se hace en ese momento es decir, bueno, ya está bien, vamos a escribir los derechos, pero lo que no va a pasar es que vamos a creer que estos derechos regulados son los únicos, ¿no? Y que el Estado, con respecto a lo no regulado, va a poder avanzar como le plazca. Entonces colocan la novena enmienda, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? La voy a leer en castellano, obviamente, ¿no? Que roche. La enumeración que la Constitución hace de ciertos derechos no debe entenderse como la negación o menosprecio de los otros derechos retenidos por el pueblo, ¿no? Dicho de otra forma, el hecho de que hayan enunciado algunos derechos no significa que la gente no tenga los demás derechos que son connaturales a los individuos, ¿no? Y por tanto, no se les puede, dice, menospreciar o negar, ¿no? Se les debe reconocer por igual como derechos fundamentales. Esta expresión es la que permite que cuando se interpretan las cláusulas de los derechos, de las enmiendas, la interpretación sea flexible o abierta, ¿no? Porque en efecto lo que se dice con las palabras no niega la posibilidad de reconocer otros derechos intrínsecos de las personas, ¿no? Le decía, esto pasa con la cláusula del debido proceso, que incorpora un montón de contenidos como el debido proceso material. Decía, la prohibición de arbitrariedad sería en términos europeos, ¿no? Y también el derecho a la intimidad o privacidad, ¿no? El right of privacy, que se deduce de la misma cláusula, porque, digamos, tienen esta afirmación importante, ¿no? Esta cláusula estadounidense, esta idea de derechos naturales inherentes a la persona que no se limitan, ¿no?, a una regulación expresa, aparece en varias constituciones. Y en el caso de la Constitución peruana,
aparece regulado en el artículo 3. Me parece que una regulación similar había en el artículo 4, si no me equivoco, de la Constitución del 79, ¿no? Pero no importa. Lo importante ahora es que el artículo 3 tiene la siguiente redacción. Dice, la enumeración de los derechos establecidos en el presente capítulo es de los derechos fundamentales, capítulo 1, ¿no? Del título 1, capítulo 1 de los derechos fundamentales, ¿no? No excluye a los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, en los principios de soberanía del pueblo, Estado democrático y la forma republicana de gobierno. Si desagregamos, si diseccionamos lo que se dice acá, vamos a ver que es más complejo de lo que inicialmente puede parecer, ¿no? A simple vista. Y diría, puede parecer, y es más simple también lo que vamos a explicar en adelante, ¿no? Porque acá hay una complejidad, digamos, que puede terminar siendo innecesariamente dificultosa, ¿no? Entonces, voy a decir lo siguiente. Hay una parte de este texto, desaparece así, ¿eh? Una parte de este texto que dice, la enumeración de los derechos contenidos en este capítulo, de los derechos fundamentales, no excluye a los demás que la Constitución garantiza. No excluye a los demás que la Constitución garantiza. Es decir, ojo, los derechos fundamentales son los reconocidos en este capítulo sin perjuicio de otros derechos fundamentales que también vienen garantizados a lo largo de la Constitución, ¿no? Por tanto, lo que diríamos en términos un poco más precisos, los derechos fundamentales no son solo los del los del capítulo 1, sino también son aquellos otros que aparezcan en otras partes de la Constitución. Significa de que los derechos fundamentales pueden estar por todas partes de la Constitución, incluyendo el capítulo 1, pero no de manera exclusiva y excluyente, ¿no? Esto requiere algo que, digamos, no vamos a insinuar ahora, pero que corresponde señalar, que es el cómo distinguir cuáles de las posiciones jurídicas nomás de ventaja, de hechos subjetivos, reconocidos a lo largo de la Constitución, pueden ser también considerados como derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir, no? Los derechos fundamentales de este capítulo no son los únicos, hay más, ya, pero ¿cuáles son? Como cabe la posibilidad de distinguir conceptualmente entre derechos constitucionales y derechos fundamentales, debería haber algún tipo de criterio material para poder distinguir los constitucionales de los fundamentales, ¿no? Al margen de que cabe esta posibilidad, y esta posibilidad, en efecto, es lo que aparece enunciado luego como los principios que permiten reconocer derechos fundamentales, dignidad, soberanía, Estado democrático, forma republicana, que digamos son la cláusula de fundamentalidad, lo que permite reconocer un derecho como fundamental, que es lo que pretende el artículo 3. Al margen de eso, también he comentado que desde el punto de vista procesal, técnico, los derechos constitucionales, los derechos fundamentales y los derechos humanos, todos son protegidos por igual a través del amparo y con la misma intensidad, ¿no? Por tanto, a pesar de que conceptualmente yo pueda distinguir los derechos constitucionales de los derechos fundamentales, en otras palabras, derechos constitucionales, posiciones jurídicas de ventaja reconocidas por la Constitución, que ni siquiera tienen necesidad de vincularse con la dignidad de la persona, el principio de soberanía, el Estado democrático, la forma republicana de gobierno, merecen una igual protección a través del amparo, el habeas corpus, el habeas data o por donde fuera, ¿sí? Pero, decía, cabe la posibilidad de reconocer que algunos son específicamente fundamentales, ¿no? Dice, luego, no excluye a los demás, por tanto, derechos fundamentales hay en toda la Constitución. Luego dice, ni excluye otros de naturaleza análoga. Uy, ¿no? Yo estoy hablando de los derechos del capítulo 1, los derechos de otras partes de la Constitución, ni otros de naturaleza análoga, ¿no? ¿Cuáles serían los derechos de naturaleza análoga? Son derechos subjetivos, posiciones jurídicas de ventaja, que tienen una posición análoga a la de derechos fundamentales, ¿no? Y acá se pueden elucubrar varias cosas. Diríamos que lo que es más claro que es análogo, y esto yo lo encontré en el profesor Luis Sáenz, ¿no? Y lo primero, esa referencia
a la Constitución de Estados Unidos también aparece en un texto clásico en El País de profesor Edgar Carpio, ¿no? Decía, en el doctor Sainz yo encontré que, en efecto, hace sentido que se consideren análogos a los derechos humanos reconocidos en los tratados, ¿no? Entonces, claro, de repente, la única forma, ¿no?, clara, contundente, de entender que hay derechos no fundamentales, pero que son análogos a los fundamentales, reconocidos como derechos subjetivos en el ordenamiento, podría ser aludir a los derechos humanos reconocidos en los tratados, ¿no? Me parece una buena idea. Y lo tercero es lo siguiente, ¿no? O que se fundan en la dignidad del hombre, de la persona, diríamos, ¿no?, de los principios de soberanía del pueblo, Estado democrático de derecho y la forma republicana. Entonces, decíamos, los derechos enumerados expresamente no excluye a los otros garantizados en la Constitución, que también son expresos, porque están garantizados a lo largo de la Constitución, ¿de acuerdo? No excluye a otros de naturaleza análoga, es decir, también reconocidos, pero ya no en la Constitución, sino en documentos análogos que también hace pensar de que se trata de derechos fundamentales. Por ejemplo, los tratados de derechos humanos. Ni en otros, y acá ya no tiene que ver con lo expreso, que se fundan, es decir, que están justificados por, ¿no? Que tienen una justificación moral última en, dice, la dignidad del hombre, los principios de soberanía del pueblo, de Estado democrático y de forma republicana, ¿no? Entonces, significa de que pueden haber otros derechos fundamentales no escritos, siempre y cuando se vinculen a estos principios de derechos fundamentales, estos principios, ¿no?, reconocidos en el artículo 3. Es el principio de dignidad, soberanía, Estado democrático y forma republicana. Claro, acá la cuestión ya es fácil, sencillísima, ¿no? Ya sabemos de que sobre la base de estos 4 principios, yo puedo reconocer que algo es un derecho fundamental. Lo único que tengo que hacer, felizmente, es saber reconocer que es dignidad de la persona, que es soberanía del pueblo, que es Estado democrático de derecho y que es forma republicana de gobierno, ¿no? Y con eso, pum, al toque saco los derechos, ¿no? Todos estos conceptos son conceptos no solamente indeterminados, sino densos, ¿no? Moralmente densos, políticamente densos, y no es tan claro lo que queda dentro, ¿no? En el artículo que hemos compartido en el Classroom, he tratado un poco de darle sentido y diferenciar también, sobre todo, soberanía del pueblo, Estado democrático y forma republicana, que son cuestiones que pueden parecer muy similares, ¿no? Y también algo que es importante es reconocer de que no todos los derechos fundamentales parten de la idea de dignidad, que es lo propio que dice la Constitución. La Constitución no está diciendo de que todos los derechos, si bien es cierto, hay un artículo 1, cuando estamos pensando en el reconocimiento de nuevos derechos, nuestro constituyente ha señalado de forma expresa de que de principios diferentes a la dignidad se pueden sacar nuevos derechos fundamentales, ¿no? Lo que yo coloco como ejemplo es un derecho tan básico y tan importante para ejercer el control de la autoridad política, por ejemplo, es el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Es decir, la posibilidad de exigirle al Estado que sin expresión de causa me entregue una información que tiene en sus bases de datos, ¿no? Por ejemplo, el registro de visitas a Palacio de Gobierno. Por ejemplo, el registro de por dónde se ha movido un vehículo del Estado. Por ejemplo, el registro, y así por el estilo, ¿no? O una tesis que ha permitido que una persona sea doctor, como se ha pedido en efecto para el caso de tantos políticos que han cometido plagio. Entonces, todo esto es una forma de ejercer control frente al poder, pero la pregunta es, ¿tiene que ver con la dignidad de la persona? ¿Tiene que ver con aquel atributo inherente al individuo que si no lo desnaturaliza, lo trata como un mero objeto y algo de eso? No, claramente no, ¿no? La función de ese tipo de derechos, como otros tantos que uno puede mencionar, no tiene una importancia principal y menos aún básicamente individual, ¿no? Sino tiene una importancia que tiene que ver con el control del poder y que yo les he comentado esto cuando hemos comentado el republicanismo, tiene que ver con la filosofía política republicana, ¿no? El hecho de la libertad como no dominación, que nadie tenga tanto poder como para poder abusar de otros y actuar de manera arbitraria, ¿no? Eso no es dignidad, eso es republicanismo. Y así como esto, uno puede tratar de establecer, por ejemplo, el derecho a la protesta como un ejercicio del Estado democrático, por ejemplo, ¿no? Es difícil vincular protesta con dignidad, ¿no? Es difícil vincular, no sé, derecho de insurgencia con dignidad.
pero es fácil vincular insurgencia con soberanía o con Estado democrático, por decir algo, ¿no? Entonces, en efecto, ese ejercicio que es atípico es un ejercicio que les propongo, ya no sé si hacer, pero por lo menos les propongo como una posibilidad, ¿de acuerdo? Al margen de eso, lo cierto, como lo he comentado tantas veces, ¿no? Es un contenido canónico el afirmar por la doctrina, la jurisprudencia, de que todos los derechos fundamentales, indiscutiblemente y por igual, dependen, ¿no?, de la dignidad de la persona como único criterio justificativo, ¿no? Bien, luego una discusión también interesante que surgió en la jurisprudencia y en la doctrina nacional, cuando todavía estábamos pensando en los contenidos implícitos de la Constitución, todavía no había con claridad, ¿no?, esta afirmación de que hay una distinción entre disposición y norma, y pueden haber diferentes normas vinculadas con una misma disposición, ¿no? Y por tanto varios derechos, ¿de acuerdo? Como pasa eso, como hoy día pasa eso, y antes no pasaba, había una especie de esfuerzo justificativo, argumentativo, para dar cuenta de si lo que estábamos atribuyendo como significado es un nuevo contenido o no lo es, ¿no? Entonces, en este orden de ideas se plantean algunas nociones que permiten diferenciar unas cosas de otras, ¿no? Yo diría que hoy día esta diferenciación, sobre todo de los dos primeros, eh, las dos primeras nociones, no es tan fácil de distinguir, pero que digamos que cuando lo explique tiene un sentido que en su momento se haya diferenciado, ¿no? En primer lugar, hace referencia a los contenidos implícitos, ¿no? Alexi habla de normas directamente estatuidas, también es algo que dice el profesor Luis Castillo, por ejemplo, y de normas adscriptas, ¿no? Ya no son directamente estatuidas, sino son normas que se incluyen, que se incorporan interpretativamente con base en razones, ¿no? Porque hay una argumentación que uno puede hacer en favor de esa interpretación. Diríamos de que son pocos los casos en los que hay una clara norma directamente estatuida. Significa una norma que uno la lee y de inmediato entiende qué es lo que está siendo ordenado o proscrito, ¿de acuerdo? Básicamente eso. Eso casi nunca ocurre, salvo con los derechos reglas, quizás, ¿no? Pero generalmente lo que uno hace es leer la disposición y uno atribuye un significado que no tiene que ver propiamente con el texto expreso, pero uno lo reconstruye con base en las prácticas usuales, con base en la jurisprudencia predominante, con base en lo que dice la doctrina mayoritaria y ya, ¿no? Por ejemplo, toda persona tiene derecho a la vida, no dice qué es lo que está siendo mandado, pero uno entiende, es un lugar común, todos sabemos, que se refiere inicialmente a no ser muerto de manera arbitraria. Como no es directamente estatuido, no es evidente, no es literal, entonces lo que hacemos es incorporarlo de manera implícita, ¿no? No se dice que este contenido implícito sea el reconocimiento de una nueva posición. Lo que se dice es que es un contenido implícito y que puede ser adscrito a través de la interpretación, a través de la argumentación, a través de dar razones en favor de ese significado, ¿sí? Luego hay otra discusión que es, claro, los textos son así en general en materia de derechos fundamentales, pero también es cierto de que inicialmente esos consensos de los que partimos con el tiempo pueden cambiar y se puede hacer necesario incorporar nuevos contenidos y fundamentales, ¿no? Cuando yo le hablaba de esta vocación expansiva de derechos fundamentales y la necesidad de interpretarlos también de manera abierta, ¿no? Comentábamos de que en efecto los derechos van cambiando con el tiempo y van incorporando, o le vamos incorporando, dicho de repente de mejor modo, le vamos incorporando nuevos contenidos, ¿no? Nuevas posiciones y fundamentales. El caso que yo les decía, les comentaba en clase, era el caso de la objeción de conciencia, por decir algo, ¿no? La libertad de conciencia tiene un contenido, luego aparece una realidad nueva, por ejemplo, la realidad del llamamiento militar, ¿no? Y alguien lo pone, ¿no? Eso puede pasar. Y así como eso, aparecen también otros contenidos, digamos, novedosos, ¿no? Que antes no estaban registrados, ¿no? Decía, esto puede aparecer porque aparecen nuevas realidades, nuevos retos
Por ejemplo, los derechos ambientales, por ejemplo, ¿no? Claro, es un contenido que inicialmente o sea, uno lo puede vincular con salud, ¿no? Pero claro, la salud era una cosa como prestacional, ¿no? Que tenía que ver con la enfermedad y la posibilidad de que el Estado me brinde alguna forma de cura, ¿no? Pero la aparición, por ejemplo, de medicina preventiva, la aparición de enfermedades, el reconocimiento de enfermedades raras o daños ambientales que también requieren una mirada que ya no es individual, sino colectiva, seguramente requieren repensar un contenido clásico vinculado con el derecho a la salud, ¿no? Lo que antes no existía, hoy día aparece como exigencia de los nuevos tiempos, ¿no? Y luego ya viene la parte más complicada, ¿no? Y no estamos hablando de contenidos implícitos, adscribibles de manera interpretativa, no estamos hablando de derechos que inicialmente no tenían ese contenido, pero que con el paso del tiempo se van incorporando como contenidos nuevos, sino estamos hablando de cuestiones que no eran reconocidas como un derecho y que de pronto emergen como un derecho no enumerado, como un derecho implícito, como un derecho que debió estar, pero lamentablemente por escrito nunca estuvo, que no tiene un respaldo normativo, una disposición a la que uno pueda adscribir interpretativamente ese nuevo contenido, ¿no? A pesar de esa ausencia, lo que dice la doctrina, dice la jurisprudencia y también dicen algunas constituciones, es que esos son genuinos derechos fundamentales, ¿no? Como genuinos derechos fundamentales que son derechos de rango constitucional, son derechos que merecen la misma intensidad de protección, son derechos que no pueden ser, digamos, no pueden quedar a merced de la autoridad política. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Este es precisamente lo que tiene que ver con las normas directamente tuyas y con las interpretaciones. Ahora bien, yo les decía con respecto de eh, el reconocimiento de nuevos derechos, que es un asunto que puede generar algún tipo de arbitrariedad, ¿no? Es como empezaba la clase al principio, ¿no? Y en efecto, cuando uno piensa en la Constitución es el compromiso más significativo que ha tomado una comunidad. Digamos, en la Constitución uno pone aquellos valores más excelsos, más supremos, que quiere sacar del juego democrático, inclusive, ¿no? Y por tanto, es algo que no puede hacer cualquiera, ¿no? Se supone que solamente lo puede hacer el poder constituyente. Pero cuando estamos pensando en nuevos derechos, derechos no enumerados, lo que estamos reconociendo es que alguien que no es el poder constituyente tiene la posibilidad de crear un contenido constitucional. Eso, como ustedes comprenderán, es algo que así nomás no debe admitirse, ¿no? Es razonable admitir de que se interprete un texto, porque es inevitable para aplicarlo. Es razonable el que uno incorpore nuevos contenidos que se enmarcan dentro del orden marco que provee digamos, la disposición fundamental que reconoce un derecho fundamental. También es inevitable no solamente que uno le atribuya los contenidos conocidos, sino que también le atribuya los contenidos nuevos, ¿no? Lo que ya es complicado es decir de que sin texto, sin disposición, los cortes, los tribunales puedan sacarse, ¿no? de la manga, de los bolsillos, nuevos derechos que allí no estaban, ¿no? Entonces, si bien la Constitución prevé, como lo mencionamos, algunos principios para que esto no sea de manera libérrima, también es cierto de que, digamos, parte de las críticas que hicimos en su momento a la idea de dignidad es que uno argumentativamente, interpretativamente, puede forzar lo que significa dignidad e incorporar cualquier tipo de contenido que a uno le parezca, ¿no? Uno siempre puede encontrar alguna idea de dignidad y alguna pretensión que considere válida y buscar la forma de que calce con la idea de dignidad, ¿no? Eso puede ocurrir. Y si es así, entonces, en efecto, cabe la posibilidad de que los jueces se creen derechos de manera arbitraria. Como vimos, por ejemplo, la semana pasada, el derecho a la reelección presidencial, ¿no? ¿Es un derecho fundamental? ¿No lo es?
Y uno puede alegar por alguna razón vinculada con la dignidad o con el principio, incluso con el principio de soberanía, ¿no? Que sí es un derecho fundamental. Eso puede ocurrir. Entonces decía, hay que tener cuidado con este poder enorme que se le da a los tribunales para que puedan reconocer nuevos derechos, ¿no? Entonces hay una tensión de la que ya hemos hablado varias veces en este curso entre lo que es el poder constituyente como la fuente legítima de lo que dice la Constitución, de los derechos regulados, con lo que se espera, lo que puede hacer además la justicia constitucional, ¿no? En torno precisamente también al reconocimiento de nuevos derechos fundamentales. Bien, lo que yo he planteado ya hace un buen tiempo, también aparecen tres criterios en el artículo que hemos aumentado hace ya varios años en clase a 4, ¿no? Un poco tratando de siempre mejorar y complementar lo que decimos, lo que investigamos, ¿no? Y estos criterios ya han sido reconocidos también en alguna jurisprudencia del TC, ¿no? Me parece, sí, claro, sí, en verdad sí. Y diría que son un esfuerzo genuino, ¿no? Les digo que he tratado de dar cuenta de las prácticas usuales de los tribunales, en nuestro tribunal, y también, digamos, que sea una especie de metodología ordenada, ¿no? Racional para evitar cualquier tipo de arbitrariedad. Entonces, ya, luego de esto, como digo que tiene varios años, se han hecho otros esfuerzos, ¿no? Que, digamos, con los que todavía no he podido conversar, discutir, pero sí diría de que hay una idea común de que es importante contar con criterios previsibles para que los tribunales no actúen de manera arbitraria, porque es una cuestión de enorme importancia el poder reconocer nuevos derechos fundamentales, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar en esto, en efecto, diríamos que se trataba básicamente de un criterio intuitivo que dependía mucho de la moral personal de los jueces, ¿no? Y eso que inicialmente es realista, no es algo que deba ser incentivado, ¿no? El hecho de que los jueces, como les parece, por lo que creen, por su religión, qué sé yo, sean quienes digan que es y que no es un nuevo derecho. Entonces, esto requiere seguramente, sin quitar el elemento volitivo, que es inevitable, digamos, en la interpretación y en la argumentación, sí que haya un mayor grado de racionalidad en esta práctica, ¿no? Entonces, lo que decimos en este punto es que hay 4 criterios que se pueden tomar en cuenta al momento de reconocer un nuevo derecho fundamental, ¿no? De hecho, que también por las tesis que me ha tocado supervisar, esto se ha trabajado, me parece que Víctor Otoya, que es un abogado que ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, ¿no? En la tesis que sacó sobre el derecho a la protesta, que la sacó en la maestría de San Marcos, me pidió que yo lo asesore y él en la tesis que me entrega en efecto había aplicado este test. Yo discrepo con él, ¿no? Pero sí creo que había hecho un uso pertinente e interesante del test para poder en efecto discutir, ¿no? Racionalmente si es que algo puede ser reconocido como un nuevo derecho o como un derecho no enumerado, que es la parte, digamos, en la que cabe la discusión, ¿no? En fin, el primer criterio es el criterio de fundamentalidad. Yo les mencionaba de que el artículo 3 es también una cláusula de fundamentalidad. ¿En qué sentido fundamentalidad? Como lo he comentado antes, cada ordenamiento constitucional plantea cuáles son sus derechos fundamentales sobre la base de algunos contenidos materiales, ¿no? Unos criterios que cada ordenamiento, cada comunidad considera relevante. Entonces, hay algunos que tienen un listado de derechos fundamentales, otros países que tienen otro listado de derechos fundamentales, ¿no? Es algo que seguramente todos intuimos, ¿no? Entonces, en efecto, para poder decir que algo es un nuevo derecho fundamental, lo primero es poder cotejar si en nuestro ordenamiento jurídico en el Perú esa discusión está relacionada con algunos de los principios que fundamentan los derechos fundamentales. O sea, por eso decíamos, es una cláusula de fundamentalidad.
Lo primero es saber si es que ese bien que estamos queriendo enunciar como derecho fundamental tiene relación con los principios contenidos en el artículo 3, ¿de acuerdo? Es decir, que el derecho que estamos preguntándonos si es un derecho fundamental tiene relación con la dignidad humana, con la soberanía del pueblo, con el Estado democrático de derecho y con la forma republicana de gobierno. Luego, otro criterio a tomar en cuenta es el criterio que le hemos denominado de especificidad, ¿no? Porque en efecto, cuando uno revisa muchas, y de hecho que en los primeros trabajos yo me sorprendía por las cosas que habían sido de manera, diría, laxa, ¿no? Enunciadas como derechos fundamentales, ¿no? Había un derecho fundamentales no enumerados, ¿no? Había un derecho fundamental enumerado al ahorro, porque no aparece expresamente, y un derecho fundamental enumerado de los consumidores y usuarios, por ejemplo, ¿no? Que es toda una discusión acá, digamos, no la vamos a tener ahora, pero claro, ¿qué significa eso? ¿Qué tan amplio es? ¿No? Entonces, como yo he comentado antes, un derecho fundamental es una posición que tiene una estructura triádica, ¿de acuerdo? Y para poder yo enunciar que algo es un derecho, tendría que hacerme cargo, en efecto, de esa posición. El titular, el obligado y la obligación. Lo otro es una afirmación genérica de carácter político, de carácter moral. Habría que ver una vez que se le da contenido si esa pretensión es fundamental o no, pero en la medida de que es tan genérica, inicialmente no sirve, no ayuda para poder reconocer qué es aquello que se está declarando como un nuevo derecho, ¿no? Entonces, todo esto son eh, ideales regulativos, ¿no? ¿Qué sería lo mejor que se haga? No significa que el tribunal haya hecho esto a pie juntillas cada vez que da un derecho nuevo, pero idea de que en efecto cuando mejor lo ha hecho, cuando lo ha hecho y luego lo reitera y lo recupera y lo aplica en la jurisprudencia, en efecto lo que se puede ver es que hay una precisión de cuál es el bien protegido, de hecho que lo vamos a ver más adelante, porque esa búsqueda sí la ha hecho eh, luego, ¿no? Luego, al revés, hay una situación de la que no hemos hablado, pero cuando uno piensa en una posición yo fundamental, uno puede caer en la super especificidad, ¿no? Digamos, cuando hemos visto el caso de Prudencio y Leoncio, cuando hemos visto el caso de Inocencio, ¿no? De Inocencio y Leoncio, que es Inocencio es un marchante protestante, ¿no? Que se enfrenta a un policía que es Leoncio. Y claro, estamos hablando de un individuo frente a otro que en un caso concreto tiene un derecho fundamental, ¿no? Pero claro, la posición es todo individuo frente a toda gente tal, tiene un derecho siempre a que tal cosa, ¿no? Esto, en efecto, este derecho fundamental puede ser formulado de manera genérica o de manera concreta, ¿no? Pero cuando uno piensa de manera concreta, se encuentra con que hay libertades que tienen una posibilidad de concreción demasiado amplia, ¿no? Por ejemplo, libertad de expresión. Uno tiene la libertad de cantar, uno tiene la libertad de silbar, uno tiene la libertad de escribir, de pintar, de declamar, ¿no? Entonces, no es que uno tenga derecho a declamar, que uno tenga derecho a escribir, que uno tenga derecho a silbar. Uno podría enunciarlo así. Y en efecto, es una posición jurídica protegida por la libertad de expresión. Por tanto, es una posición yo fundamental. Es correcto eso. Pero al momento de formular un derecho no enumerado, uno no puede caer en el error de enunciar algo tan específico como si fuera un derecho, ¿de acuerdo? Porque lo que uno tendría que encontrar es cuál es el derecho marco, el derecho paraguas, que comprende, que abarca todo ese conjunto de posiciones, ¿no? Entonces yo tenía que decir, bueno, hay un derecho a silbar, hay un derecho a... No, de repente estamos hablando de otra cosa más grande, por ejemplo, el derecho a libertad de expresión, ¿de acuerdo? Derecho o una libertad comunicativa, lo que quieran. Pero lo importante es que no sea tan específico, ¿no? Como ahí aparece, ¿no? Por ejemplo, el derecho de papel higiénico, que aparece ahí como algo gracioso quizá. Ustedes pueden googlearlo, ¿no? Derecho de papel higiénico. Responde a un artículo del profesor Domingo García, donde él un poco criticaba la proliferación de nuevos derechos, ¿no? Y diría que su crítica es un poco
injusta, digamos que no entiende bien cómo funciona la cláusula del artículo 3 y que, por ejemplo, con base en este tipo de análisis, uno podría decir que en efecto el derecho a papel higiénico no es un derecho fundamental, sino es un satisfactor de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál derecho está detrás de poder contar con papel higiénico, ¿no? Y uno seguramente puede encontrar una respuesta mejor, ¿no? Como la vinculada con el agua, los servicios de energía eléctrica o el Internet, ¿no? El agua o el Internet se han reconocido, ojo, como derechos fundamentales, pero también entendemos que pueden ser tratados como satisfactores, ¿no? Técnicamente no es lo mejor reconocerlos como nuevos derechos, porque si no tendríamos que reconocer también un derecho de papel higiénico y así por el estilo, pero digamos de que lo que se reconoce como un derecho en gran medida tiene que ver con criterios políticos constitucionales, ¿no? El constituyente, el tribunal, considera de que es más empático el poder explicitarlo como un derecho y por tanto así se reconoce, ¿no? Entonces, claro, hoy día no hay un derecho a papel higiénico. Decía, es absurdo que si yo voy a reconocer un nuevo derecho fundamental, reconozca algo así cuando puedo darle cobertura con otro derecho, por ejemplo, ya expresado, ¿no? Lo vamos a ver después. Y no crear un derecho tan específico que me genere esta duda absurda de si es un derecho en sí mismo, ¿no? Y luego lo otro es tampoco puede haber una formulación tan amplia que todo abarque allí, ¿no? Que todo entre allí. Por eso decía, hay que tener cuidado con la especificidad, porque no puede ser tan específico que termina generando la idea de que solamente esta partecita está cubierta y no en general lo que la posición fundamental requeriría. Y lo segundo es que les comentaba de que no puede ser tan genérica como cuando el tribunal en algún momento reconoció como derecho no enumerado el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Creo que lo comenté, sí, lo comenté en su momento. Hay una disputa, hubo una disputa, ya no la hay, hubo una disputa en su momento eh, entre si el derecho a libre desarrollo o desenvolvimiento es un derecho de libertad genérica, por tanto la persona puede hacer todo aquello que se le ocurra, incluso hacerse daño, con respecto de otro tipo de libertad, que es una libertad orientada hacia el perfeccionamiento humano, orientada hacia el desarrollo impositivo del individuo. Por tanto, el individuo no podría hacer cosas que le hacen daño. Únicamente podría hacer aquellas cosas encaminadas a su bienestar, a su desarrollo, ¿no? Un tiempo, el tribunal, en poco tiempo en realidad han sido algunas sentencias, ¿no? Un par me parece, ¿no? El tribunal dice, no, 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 la libertad consagrada en el artículo 2.1, o sea, el libre desarrollo, únicamente está encaminado al bienestar humano y por tanto el libre desenvolvimiento no está protegido en la Constitución. Y si yo quiero reconocerlo, tengo que reconocerlo como un derecho no enumerado. Entonces el tribunal en esa sentencia dice que el libre desarrollo no está en la Constitución, pero debe estarlo y se reconoce a través del artículo 3, ¿no? Como un derecho implícito. Lo que yo comentaba también en ese trabajo que está en el Classroom es que algo así ya es exagerado para lo que se requiere, para lo que puede hacer la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque no todas las constituciones reconocen el libre desenvolvimiento, ¿no? La libertad general de acción. Y esta incorporación tiene que ver con una decisión de la máxima importancia, que es si en una comunidad prevalece la libertad frente a la regulación o prevalece la regulación y puede avanzar por todos los espacios que dejen los derechos fundamentales porque no hay una libertad genérica con contenido fundamental. Dicho de otra manera, hay modelos en los que solamente se protegen como derechos fundamentales unos cuantos derechos, que son los derechos reconocidos como tal. Y en lo que no son derechos fundamentales, el Estado puede avanzar en su regulación porque no está invadiendo derechos fundamentales. Pero en los países en los que se reconoce el libre desarrollo, existen derechos y además todo esto protegido por una libertad genérica. Y por tanto, cada acción del Estado que limite la libertad, como yo les comentaba cuando vimos libre desarrollo,
el usar sombreros, el tatuarse, el ponerse nombres extravagantes, qué sé yo, ¿no? Forma parte de mi libertad y tú no te puedes meter. Por más que tú quieras que te parezca valioso, la libertad en general es un derecho. Entonces, el Estado tiene que pedir permiso, tiene que justificar adecuadamente cada vez que quiere avanzar en sus regulaciones. Entonces son dos modelos diferentes de relación entre autoridad y libertad, ¿no? No se trata solamente de reconocer un derecho más, se trata de definir cuál es la relación entre libertad y autoridad en un ordenamiento, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que debería venir dispuesto por el Poder Constituyente, ¿no? Es la más política de todas las decisiones, seguramente. Y no puede ser, digamos, reconocida como, uy, me encontré con este derecho, lo reconozco y lo agrego, ¿no? Es una decisión política fundamental y seguramente la más fundamental de todas las decisiones. Y además, con lo que estoy haciendo con la incorporación del libre desarrollo, es reconocer todo su contenido, ¿no? Y eso implica un infinito, una infinidad de posiciones fundamentales que reconozco con un solo acto, ¿no? Entonces, estoy incorporando una cantidad, decía, enorme, indecible, ¿no? De posiciones fundamentales en la Carta Fundamental. Entonces, diríamos que es algo que deberíamos evitar, ¿de acuerdo? Un segundo criterio es el que llamamos conformidad constitucional, ¿no? Que se refiere al verificar de que aquello que queremos incorporar como nuevo derecho no contravenga otros bienes o valores, principios constitucionales, ¿no? Estamos hablando acá en abstracto, ¿no? O sea, que ese bien que yo quiero conocer, reconocer como derecho fundamental, no sea flagrante y manifiestamente contrario a la Constitución. Porque si lo que estoy diciendo es de que ese bien a veces puede colisionar con otros bienes, estamos en un supuesto clásico de ponderación, ¿no? No voy a dejar de reconocer la libertad de expresión como derecho fundamental, porque a veces puede chocar con el derecho al honor. No corresponde afirmar algo así, ¿no? Si yo quiero reconocer el derecho al insulto, ahí sí seguramente tendría que decir que eso no lo puedo reconocer como nuevo derecho, porque hay un choque, ¿no? Una situación que la pone por fuera o que agrede directamente a los bienes constitucionales, ¿no? Entonces, digamos que hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Y lo último es la excepcionalidad, ¿no? Que es el criterio último que he agregado, que en realidad sí está enunciado cuando analizo, por ejemplo, lo del libre desarrollo, derecho al agua, también me parece que lo analizo, pero no lo había explicitado, ¿no? Y es el ejercicio que me gusta hacer, ¿no? El poder tratar de explicitar aquellas cosas que son parte de las prácticas comunes o las prácticas jurisprudenciales, ¿no? No lo había hecho así porque no estaba tampoco de esta manera tan clara en la jurisprudencia, pero luego ya ha sido dicho, sobre todo, por ejemplo, con el libre desarrollo, ¿no? También luego de que este tema ha sido discutido en la doctrina, como les he comentado, ¿no? Bien, la excepcionalidad dice de que si yo tengo la posibilidad de incorporar este ámbito y fundamental dentro de otro contenido, dentro de otro derecho, debo preferir ello, ¿no? No debo preferir crear un nuevo derecho, que es una situación que no debería ocurrir por lo regular a nivel jurisprudencial. Un derecho en general, es decir, a prima facie debe estar reconocido por el constituyente en una disposición expresa, pero si es que no puedo, si es que miro todas y no es posible construir una interpretación adscribible a una cláusula expresa, entonces, en efecto, si cumplo con los demás requisitos, puedo enunciar que hay un nuevo derecho fundamental, un derecho no enumerado. ¿Sí? Correspondería hacer una pausa ahora, pero si les parece, mejor avanzamos de corrido y terminamos cuando haya que terminar, ¿de acuerdo? Que creo que no debería faltar mucho más y creo que no vale la pena hacer la pausa. Así que les pido un poquito de paciencia. Están en sus casas felizmente, si tienen que moverse, se pueden mover. Eh, y, digamos, así no paramos la sesión. ¿De acuerdo? Por favor. Entonces decía, vamos ahora a conversar sobre los derechos que han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional como enumerados y vamos a comentar que algunos son muy pertinentes, otros no lo son tantos, vamos a problematizar esta cuestión, ¿no? En primer lugar tenemos el derecho al agua potable, ¿no?
El derecho al agua potable, como seguramente ustedes saben, actualmente ya aparece como un derecho expreso, ¿no? Pero antes de que la Constitución sea reformada, el Tribunal Constitucional la incorporó como un derecho no enumerado en su jurisprudencia, y de hecho que ha usado ese derecho no enumerado en varias sentencias, ¿no? Básicamente nos referimos al agua potable, es decir, al agua para el consumo humano. Los casos en los que el tribunal había resuelto esto eran casos en los que las personas habían sufrido un cierre arbitrario de su sistema de agua potable, porque no había pagado, porque se había peleado por el inquilino, lo que fuera, y señala de que en efecto el agua potable, al ser un insumo vital, no debería ser objeto de un tipo de restricción arbitraria, eh, sino es que debería buscarse otra forma de cobrar la deuda, por ejemplo, ¿no? Que no sea limitando el agua, ¿no? Y luego hay varios casos más ya, donde el tribunal se refiere al agua ya como un derecho no individual o, digamos, de inmunidad o de inviolabilidad, ¿no? Como que el servicio se siga prestando, sino a contenidos de carácter más prestacional, ¿no? Como la calidad del agua, la cantidad de agua, la suficiencia, así por el estilo, ¿no? Que también tiene que ver con el contenido protegido del agua potable. Entonces, en efecto, el tribunal crea el derecho al agua potable y como considera de que no lo puede vincular con otros derechos fundamentales, aunque no lo trabaja tan así, digamos, aparece entre líneas, lo crea como un derecho nuevo, ¿no? Como les comentaba, el 2017, o sea, yo cuando empecé a dictar, todo era derecho nuevo y recién con el tiempo se iba transformando en nuevo derecho, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el nuevo derecho al agua ya reconocido de manera expresa, nuevo porque ha sido incorporado después a través del artículo 7A, ¿no? Esa, digamos, se enfeece la Constitución, se hace fea con ese tipo de regulaciones, ya no 7, sino 7A, pero bueno, ahí está regulado, ¿no? Diría que esta parte es interesante porque la regulación de la jurisprudencia del tribunal era una regulación que, como comentaba, se refería al agua potable y a nada más, ¿no? Y al agua potable básicamente como servicio de agua, que es como se reconoce en esa primera sentencia, un servicio individual incluso, ¿no? Pero la Constitución dice más sobre el agua, cosa que es interesante porque uno pensaría que el tribunal es quien siempre dice más, ¿no? El constituyente dijo que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de manera progresiva y universal al agua, ¿no? Eso no estaba así. Nos referíamos antes a la persona que ya tiene agua y se la cortan, ¿no? Acá dice el acceso progresivo e universal al agua y dice, y se prioriza el consumo humano, lo que tampoco estaba antes. En efecto, si tengo poca agua y tengo que racionalizarla, debo preferir el consumo humano frente al consumo industrial, por ejemplo, ¿no? Una afirmación sin duda importante. Luego se dice que se promueve el desarrollo sostenible, que es un recurso natural esencial. Es decir, ya no hablamos de agua potable, sino hablamos del recurso hídrico en general, ¿no? Dice, se le reconoce como un bien público y patrimonio de la nación, su dominio es inalienable e imprescriptible. Esta parte me es interesante porque se refiere a la imposibilidad de privatizar el agua, que durante un tiempo fue también una discusión en sede nacional, como en Chile el servicio de agua o el recurso hídrico incluso ha sido privatizado, concesionado, me parece. Hay el temor de que eso también ocurra en el Perú y por tanto, frente a ese temor, se colocó esta cláusula de manera expresa, ¿no? Eso. Les pregunto a ustedes, ya que están durmiendo y se están yendo del aula, o están comiendo, no sé, quién como ustedes, les pregunto si es que consideran de que el agua como derecho fundamental debería ser un derecho enumerado. No, no creo que se acuerden ahora los criterios que hemos dicho antes, pero si recuerdan, si miran que hay alguna razón por la cual el agua no debería ser reconocida como un derecho en sí mismo. ¿Qué me pueden decir al respecto? Eh, Julio César. Sí, profesor, justo viendo acá el contenido del derecho al agua, se me vino una pregunta, ¿no?, a la cabeza y es, eh, ¿por qué al menos con esta jurisprudencia se decidió hacer un derecho no enumerado, el derecho al agua, y no se buscó
incluirlo dentro de los contenidos protegidos de otros derechos ya reconocidos expresamente. Por ejemplo, se me vienen algunos como quizás vida digna, ¿no? E incluso la misma dignidad, ¿no? De las personas, porque justo los criterios que habíamos señalado anteriormente, los límites de reconocimiento era uno, la excepcionalidad, ¿no? Que debe buscarse escribir otro derecho fundamental antes de reconocerlo como nuevo derecho, ¿no? Que es prácticamente una última ratio, ¿no? Entonces, más o menos se me viene esta consulta como un primer acercamiento al derecho al agua, ¿no? Sí, a ver, te preguntaría, Julio, ¿cuál es el contenido protegido del derecho a la dignidad para ver si podría caber dentro, ¿no? ¿Te acuerdas cuál es Eh, el contenido del derecho a la dignidad? Recuerdo que era bien difuso. Más que nada, para que no tocar dignidad, vida digna en todo caso, ¿no? Claro, o sea, Ajá. es una primera cuestión, ¿no? Seguramente si forzamos puede entrar Era mucho difuso. allí. Y yo Sí, sí. traté de hacer en la última diapositiva, me parece, un ejercicio de qué podría ser legítimamente derecho a la dignidad, ¿no? Y decía, por ejemplo, el mandato de no instrumentalización, ¿no? Es una regla clara, se da en pocos casos, no tiene que ver con la dignidad como valor. Y también otro contenido claro, me parece, podría ser el que está vinculado con la autonomía moral, ¿no? O sea, respetar la decisión de una persona que ha tomado libremente y nadie debe por qué revertir lo que a uno ha dispuesto, ¿no? Eso no se vincula tampoco claramente con otros derechos fundamentales, salvo en el ámbito contractual de repente, ¿no? Pero con matices, igual, ¿no? La parte, digamos, en la que podría haber una relación con otros derechos tiene que ver con un derecho que ha invocado Julio César, que es vida digna o vida, ¿no? Es vida, porque en efecto, si, digamos, la pregunta, te decía, para mí agua es un satisfactor, y la pregunta más fácil es, ¿qué daño si privo este satisfactor, ¿no? O sea, si no tomo agua, ¿qué me va a pasar? Y ahí es donde aparece, surge con más claridad, qué es lo que en el fondo estoy protegiendo, ¿no? Y lo que estoy protegiendo es salud, ¿no? Uno puede inventar seguridad, integridad física también de repente, pero es salud y vida. Y por tanto, en efecto, parece de que se hubiera podido proteger como una garantía, ¿no? Para otro derecho fundamental sin ningún problema. Entonces, diríamos que lo que faltaría acá es la excepcionalidad, ¿no? El no haber hecho el ejercicio de vincularlo con otros derechos fundamentales, porque en efecto el agua sí tiene, diríamos, fundamentalidad, hay una forma de vincularlo con los principios, sí tiene, ¿qué más será? Fundamentalidad, especificidad, porque se reconoce cuál es el contenido protegido del agua, sí tiene conformidad con el ordenamiento constitucional, porque en efecto no es incompatible el agua con otros principios, pero falla en la especificidad, ¿no? Camila. Profesor, sí, justo ahora que están cuestionando el reconocimiento del derecho al agua potable o del derecho al agua como un derecho autónomo, también en todo caso, debido a la respuesta que ha dado Julio y la que usted está también brindando, esa sería el mismo sustento para, digamos, redireccionar el derecho al aire limpio al derecho a la vida digna. O sea, también ese sería el sustento o en todo caso es diferente con el componente del aire. No, diría que el aire limpio podría ser un contenido del derecho al ambiente, podría ser un contenido del derecho a la salud, podría ser un contenido del derecho a la vida, perfectamente, ¿no? Como decía, como un satisfactor. Para poder tener salud requiero eso, ¿no? También como comentaba al principio, y esto me parece que lo comenté también con ocasión del caso de Ana Estrada, ¿no? Y ahí es donde yo me di cuenta de algo que inicialmente yo lo trataba de manera puramente conceptual, ¿no? Decía, no debe ser un derecho fundamental el agua potable, porque inicialmente debe ser, pero me di cuenta, les comentaba, de que en gran medida la enunciación de derechos fundamentales tiene que ver con cuestiones de política constitucional, ¿no? Es raro hablar de política constitucional, pero es la verdad. Entonces yo les comentaba de que el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, en el fondo, son garantías para el derecho a la privacidad o a la intimidad. Pero a pesar de que bastaría con la intimidad o la privacidad para darle cobertura a esos otros contenidos, se enuncian como un contenido propio, ¿no? Y como este ejemplo, hay un montón de ejemplos en los que ellos pasan, ¿no? Entonces, decía que la Defensoría del Pueblo, cuando litiga el caso de la Estrada, ellos proponen el derecho a la muerte digna.
Y yo conversando con ellos decía, pero en realidad esto puede ser derecho a la vida, en el sentido de la vida como libertad. Y ellos decían, sí, pero hay un énfasis que se coloca cuando uno dice que existe un derecho adicional que se llama tal, ¿no? Y uno no puede sino reconocer que eso es verdad, ¿no? O sea, al margen de que conceptualmente no sea, no esté bien, sino que sea una concreción de otro derecho fundamental, uno puede enunciar esa concreción como un derecho fundamental. Entonces, si jalan el curso, vamos a hacer en algún momento del próximo año, es explicar de que hay lo he comentado ahora también, de parte de esta manera chistosa también, que, digamos, faltaría una clase, no hay tiempo para más además, pero faltaría una clase en la que hay que explicar de que hay derechos que protegen bienes materiales o bienes valiosos para una comunidad, digamos, que tienen garantías, que tienen concreciones y que tienen satisfactores, ¿no? Entonces, el satisfactor es aquello que permite cubrir, ¿no?, el aspecto material del derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, y el satisfactor es aquello que permite estar vivo, ¿de acuerdo? Luego tenemos garantías, como por ejemplo, no sé, alguna garantía para la vida, no se me ocurre ahora una garantía para la vida, ¿no? Pero por ejemplo, la prohibición de pena de muerte, ¿ya? Que en algunos países hay una prohibición de pena de muerte, una prohibición sería una garantía para la vida, no es el derecho a la vida, pero por allí, en efecto, en España hay varios autores conocidos que hablan del derecho, porque dicen, vamos a enunciar los derechos que son reglas, y dice derecho a la prohibición de pena de muerte, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Pero diría que es una garantía como la prohibición de la tortura o la prohibición de esclavitud, que son la garantía de la tortura. O sea, la tortura es un derecho fundamental en sí mismo, como todos sabemos, pero uno lo puede pensar perfectamente como una garantía, es decir, una cobertura legal para el derecho a la integridad física, ¿no? Entonces ya no es ya no es un satisfactor, sino es una garantía para que no se vulnere ese contenido, ¿no? Y luego una concreción, decía, ¿no? Cuando tengo un derecho más genérico, y la especificidad la denomino como un derecho aparte, ¿no? Yo he puesto hace poco en un artículo la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad artística. Es lo mismo, pero la libertad artística es una concreción que le denominamos también como un derecho aparte, ¿no? Porque en todos estos casos, decía, la parte interesante es la voluntad política del constituyente, de la comunidad, de resaltar, ¿no?, que algo es un nuevo derecho fundamental. Y por eso, a pesar de, decía, no es una buena práctica del Tribunal Constitucional el andar reconociendo nuevos derechos cuando puede incorporarlos dentro de otros, ¿no? No es una buena práctica. Pero que hay otras razones que hacen de que, a pesar de que hay otro derecho donde lo puede incorporar, por razones de política constitucional, termino haciendo algo diferente, ¿no? Que es la necesidad de enunciar, de resaltar, de destacar que este contenido fundamental está siendo protegido, ¿no? También lo que diría es que a efectos prácticos no importa, a efectos prácticos, no conceptuales, a efectos prácticos no importa si decimos que es una posición fundamental adscrita a un derecho fundamental o un nuevo derecho fundamental, porque tanto las posiciones adscritas como los nuevos derechos, con una estructura específica, tienen por igual, idénticamente, una protección constitucional, ¿no? En términos prácticos, digo en términos procesales, ¿no? Lo cierto es que en términos políticos, en términos de difusión, en términos de consenso, es más importante que algo se reconozca como un derecho autónomo, ¿no? Eso básicamente. Bien. Luego otro derecho, que este derecho sí está bueno, es el derecho a la verdad, ¿no? Decía, este derecho tiene la virtud de que su reconocimiento es bastante detallado, ¿no? Y en efecto, uno puede reconocer cuáles son las posiciones fundamentales que forman parte del derecho a la verdad. Si estuviéramos en una clase presencial, yo preguntaría, ¿qué es el derecho a la verdad? Y todos tienen una idea más o menos general, pero correcta, de lo que es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad es la posibilidad de poder encontrar a alguien que está desaparecido, y no solamente encontrarlo, sino también que se determine el esclarecimiento de lo que ha ocurrido con esta persona, ¿no? Es decir, si la persona ha sido muerta o no por las autoridades del Estado, y cuál es el grado de responsabilidad general y específico de quienes pueden haber participado en este tipo de crímenes, ¿no? Que son crímenes graves, además, la desaparición forzada, ¿no?
Entonces, lo que el tribunal ha dicho cuando se ha referido a este derecho fundamental es el derecho a la verdad en su dimensión colectiva consiste en el derecho de la nación, interesante, ¿no? Es el derecho de todos los peruanos a poder conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos o dolorosos como la desaparición forzada, como la violencia estatal desmedida, que tiene que ver, por ejemplo, con la misión de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y en su dimensión individual, ya no la de toda la nación, los titulares son las víctimas, sus familias y allegados, personas, bueno, cercanas, que tienen derecho a saber qué pasó, y aunque haya pasado mucho tiempo y no encuentro a la persona, ni sé qué pasó, de todas maneras hay un derecho latente de poder saber quién cometió el acto ilícito, quién fue el autor, en qué fecha y lugar, o sea, saber qué pasó con la persona que desapareció, con la persona, con mi familiar, con mi amigo, con mi cercano, que no lo hemos encontrado y que ha desaparecido en manos del Estado, ¿no? En este caso, igual, si hacemos el ejercicio, vamos a encontrar de que no hay forma de vincular de manera directa este derecho con otros derechos, ¿no? Digamos, por ahí estirándolo mucho uno puede encontrar algún tipo de vinculación, pero en general diríamos que es una buena construcción porque ese ejercicio ya es impostado, es un ejercicio forzado, diríamos, ¿no? Y sí, cumple con los 4 requisitos, digamos, de manera clara, ¿no? Acá hay, si ustedes revisan el artículo 65 de la Constitución, no van a encontrar un derecho, ¿no? Creo que esto no lo hemos comentado tan ampliamente en clase porque creo que faltó tiempo. Pero lo que uno encuentra, bueno, pero está en el artículo, ¿no? Yo imagino que todos están leyendo absolutamente todo lo que hemos dejado en Classroom. Pero imaginemos que no han leído, ¿no? O sea, que algún artículo se les ha escapado, ¿no? Lo que explicábamos en el artículo de Derechos del Consumidor y Usuario es que la cláusula 65 no contiene un derecho fundamental, sino contiene unos principios, deberes a cargo del Estado, dice, ¿no? Artículo 65, el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición en el mercado, ¿no? Asimismo, vela por la salud y la seguridad de la población. Es decir, el tribunal garantiza el acceso a la información, la salud y la seguridad, pero no es que esté refiriéndose de manera específica a algún derecho de los consumidores, ¿no? Dice, defiende el interés de los usuarios y consumidores. Es lo que se denomina en doctrina un deber especial de protección, un deber de protección de individuos frente a terceros con respecto de algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, salud, por ejemplo, información, en fin. Bien. Lo que el tribunal ha hecho en este caso es decir, bueno, en efecto, no hay un derecho fundamental reconocido, pero yo lo voy a reconocer. Y acá hay dos cosas que ha hecho el tribunal en diferentes momentos, ¿no? En algún momento he dicho, no hay un derecho fundamental, pero yo lo reconozco como no enumerado, y dice es un derecho implícito, porque la Constitución no reconoce un derecho, y en otro momento ha desprendido del artículo 65 derechos fundamentales, ¿no? En la jurisprudencia que estamos viendo, el tribunal ha hecho lo siguiente, ¿no? Ha dicho, bueno, la Constitución, en su artículo 65, dice dos cosas de manera más clara, ¿no? Dice, se refiere a información y salud y seguridad. Entonces, esas cosas están explícitas. Pero yo puedo incorporar en ese conjunto de cosas que se protegen a favor de los consumidores y usuarios otros derechos más, como es de manera general el derecho de los consumidores y usuarios, y establece una recatafila de derechos implícitos, ¿no? Dice, la Constitución recoge en su artículo 3 una enumeración abierta, bla, 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 y dice, en este contexto, los derechos de acceso al mercado, libertad de elección, igualdad de trato, de asociación y un montón de derechos más forman parte de ese repertorio constitucional de derechos enumerados dentro del artículo, no, como parte del artículo 3, pero no reconocidos en el 65, ¿no? Cuando uno revisa este listado de derechos supuestamente no enumerados, uno ve que coincide perfectamente con lo que en ese momento regulaba la ley de protección al consumidor, ¿no? Ahora tenemos un código del consumidor, que es una regulación diferente. Antes había una ley de protección al consumidor que tenía esta misma regulación. Entonces, como ha ocurrido con otros derechos como contratación, propiedad, libertad de empresa,
concentración de propiedad más claramente, ¿no? Lo que ha hecho el tribunal es reproducir el contenido legal y darle una cobertura constitucional y reconocer de que el contenido constitucional de ese derecho a los consumidores y usuarios no es sino el mismo que el contenido regulado por la ley. Les pregunto, ¿está bien o mal este ejercicio que ha hecho el tribunal en este caso? Ustedes que están a horas de salir del curso de Derechos Fundamentales y seguramente tendrían que responder esto a ojos cerrados en cualquier caso que se les presente en la vida, ¿cómo responderían a esta cuestión? Muy bien. Excelente. Demostrando su dominio del curso. Ya, mentira. El tema es complejo, pero diríamos de que en efecto parece raro. Y diría que el principio más cuestionable acá es la fundamentalidad, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para vincular todo esto? O sea, todo esto, en primer lugar, puede tener relación con un derecho fundamental. Por ejemplo, información, salud, seguridad, discriminación, acceso al mercado, todo eso tiene ya un contenido garantizado por dos derechos fundamentales, ¿no? Pero si dijéramos de que el contenido legal, que aparece acá reproducido tal cual, tiene cobertura constitucional, lo primero que uno tendría que hacer es vincular ese contenido con los principios contenidos consagrados en el artículo 3, ¿no? Bien. Luego también hay esta famosa sentencia que contiene el caso Maximiliano Villanueva Valverde, que es un precedente muy conocido en materia de cumplimiento. El cumplimiento, bueno, cuando lo vean el próximo año en el curso de Derecho Procesal Constitucional, van a debatir si es un proceso constitucional o no, ¿no? Es una discusión que a mí me ha ocupado mucho tiempo, me parece muy interesante, y que hay jurisprudencia en un sentido o en otro, ¿no? La parte importante acá, lo que tiene que ver con la clase de hoy, es que como el tribunal veía de que cuando uno va al cumplimiento, uno exige que se cumpla con un acto administrativo, y un acto administrativo no es un derecho fundamental, era difícil argumentar de que exigir un cumplimiento, un acto administrativo, perdón, haga ese proceso un proceso constitucional. Y esa parte es importante porque, digamos, la libertad de configuración del proceso, la autonomía procesal constitucional, el activismo judicial, se manifiesta en mayor medida cuando lo que está en discusión es un derecho fundamental. Entonces los jueces tienen un mayor margen de maniobra para poder brindar tutela. Pero cuando se trata de la aplicación de un acto administrativo tal cual está, o una ley, parece que lo que estoy discutiendo no tiene que ver con derechos fundamentales. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? Dijo, miren, como la parte implícita es esta, ¿no? Como yo necesito que sea un derecho, que sea un proceso constitucional para poder actuar con más libertad, y esa es la parte explícita, voy a consagrar un derecho no numerado que me voy a inventar, ¿no? Que es el derecho a que todas las leyes y actos administrativos sean cumplidos, ¿no? Como es digamos, hay una relación clara, ¿no? Entre lo que la Constitución ordena en favor de las personas con el hecho de que tanto las leyes como los actos administrativos sean satisfechos, sean cumplidos. Entonces yo puedo enunciar que existe un derecho fundamental para todos y todas de que esas leyes y actos sean cumplidos, porque de lo contrario, y ahí especulo un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, la regularidad del sistema jurídico constituye un principio constitucional básico, ¿no? Le doy un sustento constitucional. No solo basta que la norma de rango legal o acto sea aprobado cumpliendo los requisitos de forma y fondo, sino que tiene que ser eficaz, ¿no? Sobre la base de esta última dimensión, conforme al artículo 3, no numerados 43 y 45, que se refiere a los deberes del Estado, el tribunal reconoce la configuración del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y actos administrativos, ¿no? Surge entonces el derecho a defender la eficacia de normas y actos, el derecho fundamental, ¿no? A través del cumplimiento. Con lo cual, en el cumplimiento se protege un derecho fundamental, ¿no?
¿Qué dicen ustedes? ¿La eficacia de la ley de actos administrativos es un derecho fundamental o no? Que son las preguntas que se corresponden con esta clase, ¿no? En general, para saber si algo es un derecho fundamental o no, teníamos que acudir a las disposiciones constitucionales, ¿de acuerdo? O a la interpretación de una disposición. En este caso, estamos sin disposición y el tribunal lo enuncia. Lo puede enunciar bien o lo puede enunciar mal, ¿no? Entonces, hemos planteado algunos criterios, digamos, finalmente nos quedamos con lo que el tribunal dice, ¿no? No queda otra. Pero, claro, esto puede estar mal y de hecho que el tribunal no ha vuelto a hacer algo similar a esto, ¿no? Por tanto, los criterios permiten un poco procesar de mejor manera la jurisprudencia del tribunal, mirarla críticamente, ¿no, Julio? Sí, justamente analizando el contenido de este derecho no enumerado, también creo que se relaciona a la misma pregunta que hicimos con el anterior derecho y es la problemática en torno a su fundamentabilidad, ¿no? Porque en torno a lo que leo acá no se me ocurre la manera de ligarlo a los principios constitucionales, defendidos, ¿no? Dignidad, no creo que sea Estado democrático, soberanía, forma republicana. No encuentro la forma de ligar este derecho no enumerado con los principios. Entonces, por ahí creo que estaría fallando el criterio de fundamentabilidad del derecho no enumerado, ¿no? Sí, mira, diría que la idea, gracias Julio, tienes razón, ¿no? Diría que uno puede, con la primera parte que aparece en esta diapositiva, ¿no? La regularidad, uno puede vincular el Estado de Derecho, ¿no? La idea de soberanía de la ley, con el principio republicano, ¿no? Que toda autoridad debe estar sometida a la ley democrática. Eso podría uno intentar, ¿de acuerdo? Pero, de nuevo, es estirado, jalado de los pelos, pero además de eso, uno tendría que reconocer al mismo tiempo que cumplir con los contratos es también un derecho fundamental, porque uno en efecto requiere seguridad jurídica, regular el sistema jurídico, y que el acatamiento de las sentencias también es un derecho fundamental, y así por el estilo, ¿no? Entonces, parece de que, por una parte, esto es estirar la pita, ¿no? Diciendo de que todo acto normativo de privados o particular, perdón, de privados o del sistema público debe ser cumplido y que además eso es un derecho autónomo protegido por el cumplimiento, que es una discusión diferente y como digo que la van a ver en otro momento, ¿no, Julio? Sí, ahora que lo menciono también, esta práctica, incluso ya analizando, me podría parecer hasta ciertamente riesgosa, porque el hecho de aumentar sin un criterio, o sea, sin respetar estos criterios, los derechos no enumerados, haría que precisamente se vulnere lo que vimos en las primeras clases, ¿no? Que los derechos fundamentales precisamente tienen ese mayor grado de protección por la categoría propia de derechos fundamentales, ¿no? Como se diría, se empezaría a proteger como derecho fundamental ya actos muy específicos o ya actos bastante específicos, lo que le quitaría como este resalto, esta protección especial que le damos a los derechos fundamentales precisamente porque por su naturaleza, ¿no? De acuerdo, se banaliza la protección, lo que significa derecho fundamental cuando ya cualquier cosa la reconozca como un derecho, ¿no? Y en efecto, yo podría decir de repente que hay un derecho, no sé, a la seguridad jurídica de repente, ¿no? Pero claro, si cada cosa que, digamos, no sé, pues la efectividad de los testamentos, la efectividad de, y así por el estilo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y como digo, había una pretensión acá, básicamente, de poder afirmar que el cumplimiento es un proceso constitucional, ¿no? Yo creo que hay un montón de formas de poder hacer una cosa así, sin necesidad de inventarnos un nuevo derecho. Es lo que yo decía, ¿no? No lo debemos, o sea, el tribunal debe ser muy cauteloso al momento de crear nuevos derechos, no es cualquier cosa, ¿no? Y no debe considerar que está legitimado para hacer algo así. Eso es lo que está mal, ¿no? Eh, Luego el tribunal, esto sí es reciente, en plena pandemia, reconoció el derecho a la sepultura digna, ¿no? Eh, y claro, acá el derecho a la sepultura digna, eh, este es el caso del mausoleo de Comas que yo les comenté la semana pasada o antepasada, ¿no? Y el tribunal dice, sí, bueno, al margen de que estemos de acuerdo, ¿no? Con las prácticas alegóricas, simbólicas, expresivas de esas personas, lo cierto es de que toda persona tiene derecho a que sus restos sean respetados, ¿de acuerdo? En toda cultura, en todo tiempo y lugar, eso ocurre. Y esta sentencia, decía, surge en el contexto de pandemia, donde nosotros veíamos, seguramente todos hemos visto en la televisión,
que ante la necesidad de enterrar una gran cantidad de personas que morían en Brasil o en Italia, ¿no? Habían zanjas y botaban ahí los cuerpos, ¿no? Y los tapaban, porque no había dónde enterrarlos, no había dónde cremarlos, era una cosa inmanejable, ¿no? Pero claro, eso también, eso que es una cuestión, digamos, una forma de resolver rápidamente una situación de salud pública, genera también la desazón de qué pasa con las personas que fallecen, con sus familiares, ¿no? De hecho que, en ese contexto, por ejemplo, falleció mi suegro, ¿no? Que era una persona a la que queríamos mucho, digamos, era una figura importante en casa, ¿no? Y lo llevaron al hospital, ¿no? Se desconecta con todas las personas y luego lo que tú sabes de él es una cajita con sus cenizas, ¿no? No se sabe si está él allí, de hecho que han habido casos en los que han habido confusiones con respecto de eso, ¿no? Esa forma de trato, ¿no? De un cuerpo humano es la parte en la que, esto fue antes, obviamente, de eso que les comento, ¿no? Pero esto pone en evidencia de que hay un problema ahí latente, ¿no? Sobre cómo tratamos a los cuerpos humanos que, decía, en todo tiempo y lugar ha merecido un trato especial, ¿no? Entonces, el tribunal en este caso hace el ejercicio que les comentaba con los 4 principios, ¿no? Y en efecto, diría que en este caso hay un carácter fundamental que está ampliamente detallado, que porque esto ha sido importante para todas las culturas como un trato digno del cuerpo y de las comunidades. De hecho, que cuando hay una guerra, lo que generalmente ocurre es que se ensañan con los cuerpos muertos, ¿no? O una forma de ejercer presión también es no devolver los cadáveres, ¿no? Entonces, en general, en la guerra hay un momento incluso donde se detiene para poder enterrar y honrar a los que han caído. Entonces, en efecto, esto es una cuestión básica, ¿no? De moralidad elemental que aparece allí. En efecto, hay conformidad. Hay el ejercicio de tratar de meterlo en otro derecho, ¿no? Y la pregunta, como en el caso de hecho, la verdad, es ¿dónde entraría, no? Porque estamos hablando de personas muertas. Y los vivos, que en efecto son los que tienen los derechos fundamentales, tampoco tienen una cosa líquida. En un momento se puso dentro de libertad de conciencia y básicamente era por libertad religiosa, ¿no? Por el trato que el cuerpo merece. Pero lo cierto es que es una verdad, digamos, universal, ¿no? El ser humano, de que en todo tiempo, lugar, con diferentes culturas, con diferentes tradiciones, con diferentes religiones, o en sociedades sin religión incluso, se ha protegido el cuerpo. Por tanto, no parece que tenga que ver con un sistema de creencias, ¿no? Incluso para una persona atea o agnóstica, obviamente, tener el cuerpo, honrar a la persona que se ha ido, es algo valioso, ¿no? Como si es una práctica universal. Entonces, no parece que entre dentro de otra cosa como podría ser, decía en su momento, libertad religiosa o libertad de conciencia, que se dijo para no caer en, digamos, en razonamientos parciales, parcializados, ¿no? Y la especificidad, en efecto, se verifica porque uno puede encontrar en la sentencia cuáles son los contenidos, ¿no? Claros de este derecho, ¿no? Decía que hay un par de casos más, ¿no? Yo recuerdo también que una situación parecida está en la discusión del derecho a la protesta, que como comentaba, no aparece así, pero aparecen los mismos contenidos, dichos de otra forma, y en un caso más, no me acuerdo ahora cuál puede ser, ¿no? Pero sí diría que está, ¿no? Y luego este caso que aparece acá es un caso reciente, ¿no? Es un caso reciente de este colegiado que hace referencia al derecho a la energía eléctrica. El tribunal se había pronunciado antes, de manera tímida, sobre el derecho al Internet. El derecho al Internet es un derecho que aparece ya regulado también en la Constitución de manera expresa, ¿no? Ha sido modificada hace poco la Constitución para reconocer el derecho a Internet. Decía, el derecho a Internet puede ser una especie de garantía, pero que, digamos, por política constitucional, se puede regular como un derecho escrito, ¿de acuerdo? Lo que el tribunal dice en esta ocasión es que de la misma manera en la que el derecho al agua ha sido reconocido como un derecho fundamental, en general, todas aquellas cuestiones vinculadas con las satisfacciones y necesidades básicas a través de servicios públicos pueden ser reconocidas como derecho fundamental, a pesar que la Constitución no lo haya previsto así, ¿no? Entonces se habla de un derecho fundamental numerado, dice, a los servicios públicos, ¿no? Y dentro de esos servicios públicos se destaca el derecho fundamental a la energía eléctrica. Entonces,
como digo, ¿no? Al margen de que uno pueda reconocer, porque creo que el ejercicio ya lo hemos hecho, que es una garantía para otros derechos, en este caso hay la complejidad de que sería una garantía para un montón de derechos. ¿Para qué usamos la energía eléctrica? Para un montón de cosas, ¿no? Para un montón de cosas, para un montón de derechos, ¿no? Trabajo, educación, salud, no sé, se me ocurre un montón, infinidad, diría, de aplicaciones que uno los usa, ¿no? En el ámbito procesal, en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito educativo, en todas partes, ¿no? La electricidad es una cosa que ayuda para todos los derechos, ¿no? Pero claro, es un satisfactor complejo para varios derechos fundamentales. Es un derecho en sí mismo y diría de que diría que desde el punto de vista del examen es complicado resolver algo así, ¿no? Es complicado decir que sí, pero de nuevo, no insisto que al margen de que no sea un derecho pulcramente elaborado, puede ser perfectamente reconocido como un derecho fundamental en la medida de que hay un interés, ¿no? Hay un énfasis en que ese contenido debe ser provisto por el Estado, que debe tener algunas garantías mínimas de idoneidad, intensidad de la corriente, el servicio que es permanente, que no se interrumpe a cada rato y así por el estilo. Entonces, todas estas cualidades podrían, ¿no?, tener que ver con el contenido protegido de un derecho de energía eléctrica. Ahora bien, esto requeriría, como decía, que haya una especificidad de qué estamos protegiendo, ¿no? Estamos diciendo que todas las personas tienen derecho a que se les instale, que no se puede cortar energía eléctrica, que debe haber una cantidad de energía que una persona debe recibir. Nada de eso se dice, ¿no? Entonces diría que por ahí hay un problema con la especificidad. El problema de la fundamentalidad se puede resolver vinculando la energía eléctrica con los bienes que protege, como se suele hacer cuando estamos hablando de garantías. Y ahí hay un reto, ¿no? Porque teníamos que enunciar un montón de cosas que son evidentes, pero que son varias, también diferentes entre sí, ¿no? Pero por ahí uno podría construir una fundamentalidad. De repente, no directamente, digamos, con el artículo 3, se puede intentar algo como lo que hizo Julio, ¿no? De repente hablar de condiciones de vida digna, por ahí podría funcionar eso, en efecto. Y sí parece que por la complejidad del derecho, del satisfactor, es difícil vincularlo con un solo derecho en el momento de analizar la especificidad, ¿no? Eso también es verdad. Entonces diría de que, en efecto, no parece que sea una construcción, decía, pulcra, ¿no? Pero que de repente es razonable que se le considere de esta manera, ¿no? Y ahí lo dejaría, digamos, para no digamos, ser injusto también con la construcción que se ha hecho, ¿no? Y esto es un poco lo que les decía, ¿no? Es un elemento básico para el desarrollo, para otros derechos, tan elementales como tal y tal, ¿no? Bueno, y en efecto, porque se le reconoce como un derecho no numerado y decían, falta un ejercicio de justificación adicional, pero ahí está, ¿no? Y ahí aparecen algunas consideraciones también de relevancia, ¿no? No significa que sea automático. No dice el contenido protegido. Dice que no debe ser automático. Por tanto, inicialmente no significa pedir energía y que me la den. No debe realizarse sin respetar otra consideración, que no se sabe cuáles son. Requiere una debida implementación que asegure el ambiente, la seguridad, igual, ¿no? Esto tiene que ver con cómo se desarrolla una política pública encaminada a proveer de energía eléctrica, pero no dice cuál es el derecho, es decir, cuál es la posición fundamental que tiene una estructura triádica, ¿no? Es de configuración legal, tampoco dice que se protege. Entonces, en efecto, hay una parte alegórica que decía que es lo que debemos evitar cuando reconocemos un nuevo derecho, ¿no? Porque estamos haciendo un ejercicio retórico, contextual, de garantías, de elementos adicionales, pero no estamos diciendo exactamente qué se corresponde con el derecho, ¿de acuerdo?
que es un problema en general, ¿no? Y luego, digamos que ahí viene una parte que no vamos a desarrollar, vamos a dejar la clase hasta allí, pero que voy a sí problematizar, ¿no? Digo, no vamos a desarrollar porque habría mucho que decir, se nos sería la clase, perdón, la hora, pero porque de esto puede venir también una pregunta en el examen final. Voy a problematizar, les pido que estén atentos a esta parte, ¿no? El ejercicio que propongo hacer siempre es decir, ¿no? Que al margen de que en efecto pueda haber una cuestión de política constitucional a cargo del constituyente o a cargo del tribunal constitucional para poner énfasis y resaltar que algo es una posición fundamental y por eso la enuncio como un derecho nuevo, al margen de esa posibilidad, decía, discrecional, hacer un ejercicio donde apliquemos los criterios que hemos comentado antes, ¿no? El de fundamentalidad, el de conformidad, el de especificidad, y se me escapa uno, ¿no? Que estaba antes, el de especificidad, perdón, fundamentalidad, especificidad, conformidad, y excepcionalidad, no la excepción, sí, último. Y digamos, hay varios derechos ahí, ¿no? Por ejemplo, el derecho al olvido. Vamos a coger uno que es reciente, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el derecho al olvido? Ponemos dos ejemplos y los cerramos ahí, ¿ya? ¿Qué es el ejemplo? ¿Qué es el derecho al olvido? No lo hemos visto en clase, lo hemos visto en clase de manera muy rápida, pero es el derecho que Julio, es que la rompe Julio. Sí, yo había leído justo un texto de derechos fundamentales, pero era de legislación comparada, que, bueno, en otros países se reconocía el derecho al olvido como el derecho de las personas que ya habían pasado este proceso de resocialización en las cárceles. Cuando salían, tenían el derecho a que al menos las acciones por las que habían librado condena, por ejemplo, un delito, pueda ser eliminados de, por ejemplo, de publicaciones en los diarios, en los periódicos, incluso hasta en algunos casos vía en redes sociales. Entonces, más o menos yo asocio el derecho al olvido a ese contenido, ¿no? Claro, gracias Julio. Sí, es parecido a eso, ¿no? Digamos que aunque no se haya producido un delito, el hecho de que haya pasado el tiempo y, a ver, Débora. Sí, doctor. Bueno, yo tenía entendido el derecho de olvido como cuando que una persona puede solicitar eliminación de información personal que ya no sea considerada como tal relevante o que pudiera perjudicar su reputación. En efecto. Gracias, Débora. Sí, como dice Débora, y también como anunciaba Julio, yo decía, lo que dice Julio es correcto, pero no tiene que ver solamente con el ámbito penal, ¿no? Sino el hecho de que pase el tiempo, da a entender de que la imagen que teníamos de una persona ya no es la misma, ¿no? Y por tanto, aquella información vergonzante, aquella información digamos, estigmatizante, aquella información que daba cuenta de hechos reales, donde una persona ha cometido un acto imprudente, ilícito, delictivo incluso, pero ya se resocializó, puede ser retirada de los contenidos accesibles, como son las bases de datos, como son las fuentes de Internet, como son las redes sociales. Es difícil poder hacer un mapeo de todo aquello que se ha publicado y que ya no perdón, todo aquello que en efecto fue publicado para que se retire, ¿no? Porque incluso debe haber seguramente en muros personales, en páginas de publicaciones desconocidas que se han colocado cosas, sobre todo cuando son de interés público, ¿no? Eso puede pasar. Entonces lo que se suele hacer es pedirle a la base de datos que sea la que borre esa información, ¿no? Entonces es, digamos, la posibilidad de que se elimine aquella información a pedido de una persona porque ya no representa el estado actual en que la persona se encuentra, ¿no? Y eso implica, en efecto, que los buscadores o los servidores o las bases de datos o las páginas web, lo que fuera, pero sobre todo los buscadores, retiren un resultado de búsqueda que den cuenta de esta información desfasada, ¿no? Entonces, les pregunto si el olvido es un derecho fundamental en el país, si no lo fuera, si es un derecho no numerado.
Muy bien. Bien, voy a hacerlo porque me había comprendido con eso, ¿no? Para que vean cómo se hace. Lo primero es un derecho fundamental y decíamos que cuando no pensamos en numerados teníamos que ver que hay un artículo que lo enuncie como tal. No lo hay, ¿no? No lo hay que lo denuncie de manera expresa, de manera directamente estatuida, como decíamos, ¿no? Entonces teníamos que pensar en la posibilidad de que, en primer lugar, acá deberíamos utilizar el principio de excepcionalidad, ¿no? El criterio de excepcionalidad para evitar hacer un trámite innecesario de pensar si es un derecho enumerado, cuando lo primero de repente era ver si cabe en otro derecho, ¿no? Entonces la pregunta es, el derecho al olvido, es decir, la posibilidad de pedirle a un buscador o a bases de datos o empresas que tienen alojamiento de internet, qué sé yo, que borren un contenido, tiene que ver con otro derecho fundamental ya reconocido. Y la respuesta es Julio. Dilo, grítalo a los cuatro vientos. Lo puedo asociar por ejemplo, a los derechos, al honor, por ejemplo, ¿no? Podría ser, ¿no? O sea, es el primer derecho que se me asocia a más o menos el contenido que hemos estado discutiendo. Claro, o reputación, ¿no? Sí, Reputación, más preciso. sí, podría ser. Yo diría que acá hay, en efecto, tiene razón Julio, ¿no? No había pensado en ese derecho, había pensado en otro, que es el derecho a la autodeterminación informativa. Les he comentado este derecho en clase, que es la posibilidad de que uno decida sobre el destino que puede tener la información personal, ¿no? Entonces, a veces uno quiere que no esté y simplemente la sacan, ¿no? El tribunal, en la diapositiva que también he compartido en ese momento, porque he compartido una diapositiva sobre el derecho al olvido y ahí aparece una sentencia de este año que trata sobre el tema. Nunca había habido sentencia sobre eso. El caso conocido, el caso Google versus Perú, me parece, pero en este caso hay una sentencia ya de una persona que pide que se le elimine, si pide que se elimine la información referida a este individuo, pero que había cometido delitos graves, ¿no? El tribunal dice, no, por el delito que has cometido, y además que ha sido investigado por la DEA, por del COTE, no, es un asunto importante, ¿no? Así que pondera, ¿no? La pretensión del individuo frente a la necesidad de que la información esté disponible y dice infundada la demanda. Entonces, diría que en efecto uno podría perfectamente colocarlo en reputación o en autodeterminación informativa y sobre esa base generar la idéntica protección, ¿no? Con el resultado de que en efecto a veces el tribunal tenga que ponderar para ver si da o no da la tutela que una persona solicita, ¿no? Por lo demás, en efecto, uno podría, con la finalidad de resaltar que es un derecho ahora, que es una posición nueva, denominarlo como derecho al olvido, como se suele hacer en legislación comparada, como se suele hacer en el ámbito, en otros ordenamientos constitucionales, pero en el sentido técnico uno podría, no necesita hacerlo, ¿de acuerdo? Y por tanto no necesita reconocerlo como derecho no numerado. Puede hacerlo, sí, pero no es algo que uno necesite, ¿no? El otro derecho que vamos a colocar, a ver, ya, vamos a tratar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un derecho fundamental o no? No son casos fáciles, ¿eh? Son casos para el debate, en efecto. Todos los casos son interesantes. Como les decía en un examen, lo importante es que esté bien argumentado, ¿no? La sentencia que ven allí es una sentencia que se refiere a estos temas y la sentencia sí descarta esto que les comento, ¿no? Y con eso termino. Uno podría, en efecto, reconocer como una posición fundamental válida, compatible con nuestro ordenamiento constitucional, vinculada con diferentes bienes, pues digamos, es una pretensión que cumple con el requisito de fundamentalidad perfectamente, ¿no? La existencia de una vida libre de violencia por parte de las mujeres, ¿no? Pero acá, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia, como el derecho a la consulta previa, viene establecido por los pactos internacionales, ¿no?
Por tanto, no se requiere aducir que es un derecho nuevo, cuando basta con decir que es un derecho que ya está reconocido en un tratado, o como les comentaba, ¿no? Como Luis Sáenz, que dice, bueno, se reconocen los derechos análogos. Un derecho reconocido en un tratado es un derecho análogo, ¿no? No solamente es análogo, sino como lo hemos compartido en clase varias veces, el artículo 51 de la Constitución dice que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico nacional, y la cuarta disposición final y transitoria señala de que los derechos fundamentales se interpretan de cara a lo que ha sido aprobado en los tratados internacionales que contienen derechos humanos. Entonces, en efecto, por diferentes razones, esa regulación que establece de manera indubitable los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia es una posición fundamental protegida en el país, ¿no? Lo es porque está en los tratados y no necesita ser reconocida como un derecho fundamental no enumerado, como un derecho implícito, ¿no? Porque es un derecho explícito, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es el ejercicio que se requiere hacer, ¿de acuerdo? Eso es básicamente de lo que tratan estos casos, ¿no? Así que, nada, sin más que decirles, les dejo ya que coman, que duerman, que vean su novela. Lo dejo hasta allí, y si no hay ninguna pregunta, ya nos vemos la siguiente semana, ¿no? Lo que voy a hacer a partir de ahora, más bien, es colgar el caso y coordinar con los asistentes para darles también el solucionario, que es la parte que a veces nos ha costado antes, pero ahora que lo hemos puesto por delante, ¿no? Bien, si no hay más preguntas de Julio, una bromita, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos allí y nos vemos la siguiente semana. Chao, nos vemos. Gracias.